Muy bien, buenas tardes. Gracias por darnos estos minutos de tu tiempo, por compartir tus conocimientos con nosotros. Te voy a pedir que por favor hagas una breve presentación acerca de quién eres y qué es lo que haces. Adelante. Muchas gracias, Gaby. Pues un placer estar aquí contigo. Mira, mi nombre es María de Lourdes Piurques Jaime. Yo soy de León, Guanajuato. Mi primera carrera yo soy contador público y una maestría en finanzas. Y todo el tiempo me dediqué al área financiera. Conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que aunque yo haga muchos planes y muchas estadísticas, presupuestos, etcétera, al final del día quien hace las cosas realidad en las organizaciones son las personas. Entonces di un brinco cuántico y me fui a estudiar psicología y tengo una maestría en terapia breve y una especialidad de niños. Y ya aquí en la Ciudad de México tuve oportunidad de estudiar en la UNAM un posgrado en terapia narrativa que tiene que ver con las conversaciones que tenemos tanto internas como las que entablamos con los demás. Y de ahí me fui a estudiar coaching. Entonces ya tengo más de, como 17 años siendo coach y entrenadora. Aquí en la Ciudad de México tuve la oportunidad de trabajar como facilitadora en varias empresas, tanto en México como en Latinoamérica. Y actualmente es a lo que yo me dedico. Soy coach de negocios, también entrenadora de equipos de trabajo y sobre todo en habilidades esenciales o habilidades soft, que es lo que yo he estado haciendo en temas de comunicación, de liderazgo, de inteligencia emocional, de comunicación. Entonces, son los temas que hoy trabajo dentro de las organizaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Y pues sin más, vamos a comenzar por favor con la entrevista. Yo quiero preguntarte, ¿por qué la comunicación entre personas, equipos de trabajo y áreas de una empresa es clave para asegurar el éxito, ya sea de una relación, objetivo o tarea en conjunto? Mira, la comunicación tiene un papel prioritario en la vida humana en todos los ámbitos, tanto personal como con la familia, con la pareja, con los padres, con los hermanos. Y en el ámbito laboral, en las empresas, tiene un doble efecto, porque la forma en que se comunica, la estrategia de la organización es la forma en que los colaboradores y los equipos de trabajo la van a llevar a cabo. Entonces, imagínate que la empresa tiene una razón de ser, por lo tanto, esa razón de ser es la que le da vida. Puede ser la idea de su fundador, la idea de varias generaciones, o a lo mejor una empresa que ya tiene mucho tiempo en el negocio, en su ámbito, y ya conoce perfectamente lo que hace. Entonces, cualquier estrategia, cualquier cambio de rumbo, cualquier objetivo que se tenga a nivel dirección de las organizaciones, al final del día tiene que llevarse a cada rincón de la organización. ¿Listo? Si no, van a estar algunas personas trabajando con un enfoque, otras con otro enfoque, y al final no va a haber una alineación del trabajo, ¿no? Entonces, este es un tema bastante interesante porque en esas pequeñas comunicaciones, ¿listo? Desde la estrategia a las primeras áreas gerenciales, directivas y después gerentes y después operativos, tienen que transformar su estrategia, ¿listo? La estrategia global de la organización, transformarla a lo que cada colaborador hace, ¿no? Entonces, es por eso tan importante que sea comunicada dentro de lo posible, lo más transparente, lo más clara, para que el colaborador comprenda hacia dónde se dirige la empresa y cómo sumar lo que aporta a su área de trabajo, a su rol, sumar para que esa estrategia se dé, ¿no? Entonces, por eso es tan importante y necesaria la comunicación en las organizaciones, ¿no? A veces sucede, como te decía, no hay una adecuada cascadeo de esa información y no llega a todas las áreas de la organización. Y este es un gran problema que viven las organizaciones, y a veces la comunicación, por lo general, no se da entre dos personas o entre un grupo de personas. Entonces, ahí es donde empieza el conflicto,
¿Por qué? Porque no se está logrando el resultado esperado, lo que se tendría que lograr de la estrategia, no a todos les queda claro, no saben si están nadando para la derecha, para la izquierda. Entonces, sí es indispensable que en la organización haya comunicación clara de hacia dónde va la empresa. Muchas veces algo que he hecho como coach ha sido empezar a aclarar la estrategia a niveles directivos para que de ahí se comunique a cada área y cada área ponga su granito de arena, su rol para que esas estrategias se logren. Muy bien, muchísimas gracias. Y en este sentido, ¿a qué se le llama comunicación efectiva? ¿Cuáles son las claves para lograrla? Mira, la comunicación efectiva, al final de cuentas, todos los seres humanos hemos aprendido a comunicarnos. Desde lo que aprendimos en el seno de nuestras familias, en las escuelas, todo lo que hemos logrado aprender a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, no siempre es efectiva. Cuando digo comunicación efectiva, es que primero la persona tiene que tener claro hacia dónde va, hacia dónde se dirige, etcétera, ¿no? Yo siempre les pongo un dibujo a mis participantes y les digo, a ver, si sabemos todos que estudiamos la primaria, siempre nos hablaban que la comunicación es un proceso de transmitir información entre el emisor y el receptor mediante un canal, ¿no? Dices, bueno, está fácil, ¿no? Pero ¿por qué hay tanto tema? Porque no está siendo efectiva. Entonces, muchas veces en la mente del emisor, todavía no lanza el mensaje y está viendo de qué manera va a comunicarlo a los demás o a la persona que tiene enfrente. Y entonces está buscando las mejores palabras, cuidar que a la mejor la forma en que lo diga sea el adecuado, etcétera, ¿no? Entonces logra lanzar el mensaje, pero tiene que ponerlo en palabras. Y a la hora de escoger palabras, pues hay palabras comunes aparentemente, pero para cada quien puede significar algo diferente, ¿no? Entonces, yo puedo hablar, ¿sabes qué? Necesito un reporte así y así, perfecto, ya te entendí, pero quizás falta especificar a mayor detalle cómo es que lo necesitas y las otras personas hacer las preguntas necesarias para ver si hubo comprensión del mensaje. Como decimos por ahí, ¿no? Cada cabeza es un mundo y cada uno de nosotros tenemos una interpretación de lo que queremos decir y una interpretación de lo que escuchamos del otro. Entonces, aquí es donde se vuelve complicado. ¿Cómo hacemos que la comunicación sea efectiva? Tratando de ser, bueno, lo más claro posible en el mensaje cuando eres el emisor, cuando eres el receptor, escuchar y hacer preguntas para validar que los mensajes que estoy recibiendo o los mensajes que estoy dando al otro sean dentro de lo posible los más alineados a lo que yo quise decir, ¿no? Imagínate si esto se complica entre dos personas, ¿cómo puede llegarse a complicar en una organización? Cada quien hace una interpretación diferente y no por mala intención, sino porque cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, nuestra vida. Entonces recibimos los mensajes y los vamos a interpretar de diferente manera. Entonces es muy importante que esas comunicaciones busquemos validarlas, busquemos revisar que la persona haya recibido el mensaje mediante preguntas, escuchar qué está sucediendo con la otra persona, qué interpretación está teniendo de lo que yo le estoy diciendo, para que podamos tener una comunicación dentro de lo posible, lo más efectiva posible, lo más correcta posible. Y yo le sumaría algo, Gaby, el hecho de que sea eficaz y que sea asertiva, que yo diga lo que tengo que decir y que el otro me escuche y al mismo tiempo yo escuchar lo que el otro me quiere decir. Esa es asertividad, darle a cada quien el valor de lo que está diciendo y cubrir dentro de lo posible mis necesidades y las necesidades de la otra persona. Qué interesante, muchísimas gracias. Pero entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que las personas cometemos al momento de intentar comunicarnos? Mira, son varios, pero te podría decir que los más comunes es, yo hablo con monólogos. Ese es un error. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya tengo en mi mente mi planeación, mi presupuesto, mis números, voy a hacer A, B y C y para lograrlo necesito al área de compras, al área de ventas, al área de finanzas, al área de inventarios. ¿Listo? Pero yo ya tengo todo planeado perfectamente y yo puedo resolverlo perfectamente.
pero si no lo comunico perfectamente qué requiero de cada área, por ejemplo, pues esa meta que yo quiero alcanzar no se va a dar. ¿Por qué? Porque no les ha quedado claro qué es lo que necesito de ellos, número uno. Número dos, qué necesitan ellos de mí. ¿Listo? Entonces un error, uno de los principales errores es que vivimos en monólogos y en suposiciones. Ah, yo supongo que lo que me está diciendo el otro es esto. Y no está mal. El tema es que no lo clarificamos, ¿no? Oye, esto que me estás diciendo, Gaby, yo estoy entendiendo esto. ¿Es lo correcto? Muchas veces cuando doy este tipo de entrenamiento en comunicación, las personas me dicen, oye, Malu, pero pues voy a dedicarle mucho tiempo a explicar lo que estoy diciendo, a hacer preguntas, a escuchar. Sí, pero todo mundo no tenemos tiempo para hacer las cosas bien en la primera, pero sí para hacerlo 2 veces o más, ¿no? ¿Por qué? Porque no hablamos correctamente, no verificamos el mensaje. Entonces, el primer error es vivir en monólogos donde no lo comparto con los demás, o creo que se supone, o creo que es lógico, ¿no? Entonces, eso es uno de los principales errores, creer que lo que yo estoy diciendo el otro lo va a entender exactamente como yo lo estoy explicando, ¿no? Ese es el principal error. ¿Por qué? Porque el otro es justo eso, otra persona. Y el segundo error básico, te puedo decir que son 3, pero el segundo es que cuando estoy escuchando al otro, no estoy poniendo toda mi atención en lo que el otro dice, sino estoy buscando cómo responderle. ¿Listo? Escucho para responder. Eso nos lo enseñaron desde pequeños. Entonces, no aprendemos a escuchar al otro y escucharlo con todos mis sentidos, ¿no? Con observarlo, con escuchar palabras, con interpretar con textos, ¿no? Para escuchar al otro. ¿Listo? Y número 3, no hacemos preguntas. Yo creo que lo entendí todo perfectamente y me voy a hacer algo perfectamente mal, ¿no? Por ejemplo, en las organizaciones, que me están dando una instrucción, una petición, una solicitud. Yo creo que me quedó súper claro, voy y lo hago, dedico mucho tiempo para hacer lo que me están pidiendo, mucho cuidado, y cuando regreso la persona que recibe mi reporte, mi insumo, dice, oye, no era lo que te pedí, ¿no? Entonces, eso provoca que se rompa más, se pueda romper una relación. Bueno, pero me hizo trabajar doble, pero ¿por qué no me explicó? Pero entonces, lo mejor es preguntar. Oye, esto que me estás diciendo, yo estoy interpretando A, B y C. ¿Qué preguntaríamos? Bueno, oye, esto que te estoy pidiendo, ¿no? ¿Cómo lo piensas realizar o qué primer paso harías? Entonces, de tal manera que nos aseguremos dentro de lo posible, porque nunca va a ser al 100% igual lo que le digo al otro que lo que interpretó. Ese es una primera realidad, pero dentro de lo posible que sí nos haya entendido. Entonces, los 3 principales errores en la comunicación es: 1, tener monólogos y no compartirlo con los demás. 2, no escuchar, porque escuchamos para contestar, entonces hay que escuchar. Y 3, hacer preguntas para que nos quede muy claro a la otra persona, verificar si recibe el mensaje y también verificar si yo lo recibí de una manera correcta. Muy bien, muchísimas gracias y sobre todo gracias por el resumen final. Pero entonces, ¿en las empresas se cometen estos mismos errores o son distintos? ¿Y cuáles serían los más relevantes o más fuertes, ¿no? que pueden afectar en las empresas? Mira, así como hay comunicación uno a uno o uno con mi equipo, lo mismo sucede con las organizaciones, ¿no? Nada más que ahí el tema de no escuchar, no hacer preguntas, exponencia los posibles errores que pueda haber. Y eso aparte cuesta dinero, tiempo y esfuerzo, ¿no? Entonces, los temas de comunicación en las organizaciones son vitales, porque entonces, como te decía al principio, no hay una claridad en la estrategia, no hay una claridad en hacia dónde vamos, y aquí se pierde el foco hacia los resultados. A mí me han buscado en las organizaciones y me dicen, es que no hemos dado el resultado que esperábamos, no, es que no hemos logrado vender lo que esperábamos, es que no logramos tener la inversión que queríamos tener, ¿no? Entonces, esa es la copita del iceberg, ¿no? En realidad hay muchas cosas hacia abajo, ¿no? Y yo lo primero que le pregunto a las organizaciones, a ver, ¿tienen clara la estrategia, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Hay un modelo que se llama modelo SCORE, que habla, esa es estrategia, justo, buscar hacia dónde va.
La C es comunicación. ¿Cómo transfiero a todas las personas de la organización la estrategia? Y la O es ownership. ¿Cómo las personas hacen propia esa estrategia, ¿no? Yo puedo comunicarla, pero puede haber muchos comunicados, muchas reuniones, muchos volantes, pero si la gente dice, eso a mí no me toca, ¿no? O no soy parte de esta estrategia, o simplemente no quiero, o no la entiendo, no va a pasar absolutamente nada. Después viene que ya cuando logramos que las personas hagan propia su meta, ya se comunicó, ya se hizo propio, el siguiente paso es darle a las personas los recursos necesarios. ¿Qué son recursos necesarios? La capacitación necesaria, el equipo de trabajo necesario y la equipo también de personas, ¿no? Con quienes van a lograr hacer este resultado. Aquí vuelve a repetirse. Hay comunicación, hay ownership entre los equipos. Y por último está la S de seguimiento. ¿Qué pasa en las organizaciones? Comunican todo perfectamente, lo han dicho perfectamente, la gente lo entendió, pero parece que se quedó aislado, ¿no? O sea, las personas no ven, oye, pues estoy teniendo avances y no me dice nada, pues yo creo que no debería de tener más avances, no sé si voy bien o voy mal, entonces no hay un seguimiento puntual a lo que están haciendo las personas. Entonces yo siempre recomiendo que la comunicación sea compartir estrategia, comunicar logros esperados, preguntar si tienen los insumos necesarios, verificar que haya un ownership por parte de los colaboradores y establecer estrategia de seguimiento. ¿Cómo nos vamos a revisar? ¿Qué KPIs vamos a investigar? ¿Cómo vamos a saber que vamos por el buen camino? ¿No? Y aquí lo interesante, Gaby, es que la gente lo sepa. O sea, no tenga que tener un capataz atrás que esté así como, córrele, ya vas a llegar, sino que las mismas personas sepan, tengo que llegar a esto, y sepan cuando estén lográndolo o no, que tengan su propio termómetro, ¿listo? ¿Por qué? Porque esto hace las organizaciones más ágiles, menos de burocracia, porque a veces caemos en eso, ¿no? En poner comunicaciones y todo lo queremos por mail, con copia para medio mundo, y al final de todos modos no hay una toma de decisiones de manera autónoma y las personas necesitan siempre de mucha gente para poder tomar una decisión. Entonces también esto es porque no hemos empoderado a nuestra gente y esto se deriva porque no hemos dado toda la comunicación, porque no hemos dado toda la estrategia y porque no hay una alineación sobre esto. Entonces, esto también en las organizaciones, pues imagínate, ¿no? Yo digo se exponencia porque si hay una mala comunicación entre dos personas, nos podemos dar cuenta relativamente fácil. Pero en una organización, en una empresa, está mucho más encrucijado el tema, ¿no? Y no es tan sencillo ver el tema. Por eso muchas veces necesitamos, y siempre se necesita, un área de comunicación organizacional o un área que esté atenta a que los mensajes que se están dando dentro de la organización sean los más cercanos a lo que quiere la dirección y que estemos cuidando que se estén entendiendo por las personas actuales, por las que se incorporan, para que haya esa alineación. Y sin embargo, de pronto es complejo aconsejar a la dirección en cómo comunicar, ¿no? De pronto las estructuras, la forma de pensar de los directivos puede no ser la más comprensible, recomendable para el momento, el caso, y el área de comunicación se tiene que ceñir pues a la manera de pensar de la directiva, así no sea la más eficaz para... Mira, ahí yo tengo en lo personal un tema, ¿listo? Si yo soy el área de comunicación y mi líder tiene un estilo de liderazgo de tal manera, y eso está provocando que la comunicación no se esté dando de manera efectiva, yo como el área de comunicación tengo la responsabilidad de levantar la mano y decir, dirección, dueño, consejo, ¿no? Algo está pasando con esta comunicación. Cuando yo hablo de este tipo de temas, yo siempre les digo, sobre todo cuando vas a hablar con un director o con un dueño de empresas, son personas que van hacia resultados, que van hacia el futuro, por eso son los dueños, por eso son los directores, ¿no? Entonces es importante
llevar hechos. O sea, esto está pasando, es un hecho, aquí está, no es suposiciones, no me lo estoy imaginando, no, hechos. ¿Sabes qué? El área de ventas no está del todo alineado, o el mensaje no se recibió allá, o la forma en que usted dio el mensaje no lo captaron, no se verificó, o a lo mejor la forma en que comunica, que es muy autoritario, no está permitiendo, ¿no? que los equipos comprendan lo que hay de fondo, por lo tanto no hacen propia esa estrategia. Fíjate que sí, me ha tocado colaborar con directores como Chapeados a la Antigua, por ejemplo, ¿no? Donde el estilo de liderazgo es muy autocrático, yo soy el jefe y soy el jefe, y las cosas se hacen como yo pienso, ¿no? Pero si uno, como sus colaboradores, como el área de comunicación, como el área de recursos humanos, ¿no? Muchas veces le temen a los dueños de empresa o a los directores, pero yo les digo, ustedes están aquí por eso. O sea, si viene un iceberg enorme y vamos a chocar de frente con eso y ya se dieron cuenta, levanten la mano, ¿listo? Lleven hechos. Impacto es el segundo paso, ¿no? O sea, esto que estamos viendo, el resultado que estamos probable que suceda, el impacto que se está dando es este. Por lo tanto, tendremos que cambiar no la estrategia como tal, o quizás sí, pero la forma en que lo estamos comunicando. ¿Listo? Ahora, el dueño, directores, etcétera, pues no son todólogos, ¿no? Ellos no tendrían que estar comunicando todo. Tendrían que estar comunicando la estrategia a su primer brazo de dirección, a sus primeros mandos, y ellos tendrían que pasarlo a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. ¿Listo? Entonces, podemos acotar de cierta manera los mensajes que da dirección o los dueños, ¿listo? Y sí, tengo la responsabilidad, siendo un coach, siendo el área de capacitación, siendo el área de comunicación, decir a la alta dirección, aquí está pasando algo y aquí tengo hechos, ¿vale? Eso es de alto valor para los dueños, para los directores. Porque si a un dueño y a un director a todo le dice, sí, perfecto, sí, vamos muy bien, en primera, él cree que va, o ella cree que realmente van bien, ¿listo? Pero si no tiene los ojos claros de las siguientes mandos, las personas en ese nivel de dirección no alcanzan a ver lo más recóndito de la organización, por más abiertos que sean. Por ejemplo, ahorita me estaba pasando un caso muy parecido donde la estrategia no estaba permeando, y decía el líder, pues, ¿qué estoy haciendo mal? Bueno, vamos a irnos por partes. A lo mejor no está siendo claro con sus primeros mandos, los primeros mandos no lo están comunicando a los siguientes, y así sucesivamente, pero sí tenemos la responsabilidad ética y profesional de decirle a un director, oiga, nos vamos a estampar contra un iceberg. Yo sí creo en eso. Por eso es tan importante que las personas, sobre todo de gerenciales, tengan habilidades de comunicación, habilidades de retroalimentación, para que tengan la seguridad, la certeza de que van a comunicar algo y que es importante y necesario, y que no se van a quedar callados. ¿Por qué? Porque ya están viendo una problemática enfrente. Muy bien, y eso precisamente es un poco la segunda pregunta, bueno, la siguiente pregunta. ¿Es posible transformar la manera en la que nos comunicamos? ¿Cómo? Ya me decías, bueno, hay que adquirir habilidades. ¿Podrías ponernos algunos ejemplos? Sí, mira, primero es darme cuenta que algo no está del todo bien en mi comunicación. ¿Listo? Yo siempre he dicho que las personas no cambiamos si no vemos el costo de no cambiar y seguir igual, o el sufrimiento que estamos teniendo por seguir igual. ¿Listo? Entonces, tengo que ser consciente de que algo está pasando con mi comunicación. Algo está pasando con la comunicación en la organización. Tengo que tener las antenitas alertas y darme cuenta. Por eso te decía, si yo estoy ensimismado, no me entero, no veo más allá de lo que sucede en mi entorno, en mi oficina, no me voy a dar cuenta, ¿listo? Entonces, es importante, sobre todo, por eso se habla ahora en recursos humanos todos los temas de evaluaciones 360, ¿no? Porque varias áreas, varias personas ven qué está pasando conmigo, por ejemplo, y entonces puedo detectar un problema o algo que debería de mejorar en mi comunicación. ¿Listo? ¿Cuáles son las principales cosas que hay que mejorar en la comunicación? Primero, la escucha. ¿Qué tanto escucho a los demás? Si yo quiero ser escuchada,
tengo que empezar por escuchar, ¿listo? Si no escucho, los demás no me van a dar el voto para ser escuchada, ¿listo? Así sea yo el director, tengo que aprender a escuchar. Siguiente, tengo que comprender que el otro es el otro y que por lo tanto no es de una manera sencilla que lo que yo digo ya se entendió. Tengo que asegurarme, entonces tengo que hacer buenas preguntas que hagan pensar, que validen que la comunicación está siendo eficaz, ¿listo? Y tener ciertas señales de alerta, ¿listo? Para darme cuenta si mi comunicación funcionó o no. Por ejemplo, si yo soy una ejecutiva en el área administrativa, mando un informe, mando un mail y no tengo respuesta, es que algo estoy haciendo mal. ¿Listo? ¿Por qué? No fue un tema que le llamó la atención o la forma en que yo lo presenté no fue llamativa o interesante para los demás, o simplemente estoy informando, pero aunque solamente esté informando, es importante verificar que los demás recibieron el mensaje. Cuando hablo de organizaciones, de los principales issues que empieza a ver es, uno, el clima laboral. La gente no se siente cómoda porque no puede hablar o porque no puede hacer preguntas o porque si hay un error se le va a correr o se le va a regañar, ¿no? Entonces, esos son síntomas de que algo está pasando en la organización. ¿Cómo lo vamos a hacer? A nivel personal, ya hablé de la escucha, ya hablé de hacer mejores preguntas, de no caer en supuestos. A nivel empresarial, tendríamos que verificar cuáles son los mensajes clave que la organización directiva, o sea, el área directiva está dando, supongamos, para este semestre o para este año, y sobre eso verificar que esta información sí haya llegado de mejor manera a todas las áreas involucradas. Claro que va a ser toda la compañía, pero de diferente manera. Si algo no está ocurriendo como estamos esperando que ocurra, ya son señales de alerta. Entonces, los mensajes no nada más se dan, como diría Humberto Maturana. Los seres humanos no tenemos ninguna muestra para dar referencia de lo que estamos viviendo, sino solo hacemos interpretaciones. Entonces yo tengo que estar verificando constantemente que la información está llegando de mejor manera. Entonces, eso sería la forma en que puedo mejorar mi comunicación a nivel individual y a nivel organizacional. Muy bien, muchísimas gracias. En tu experiencia, ¿las empresas cuentan con herramientas de comunicación adecuadas más allá de pues el mail o los tableros de información y saben usarlas, saben explotar todo su potencial? Sí, mira, ha cambiado mucho la forma en que se ve el ámbito empresarial. Mira, hace unos años el jefe era el jefe por un puesto que tenía, ¿listo? Dentro de la organización. Hoy por hoy, un líder es aquel más allá de jefe. El líder es el que hace que los demás hagan. Y esta relación del liderazgo, yo le llamo, hay una naturaleza propia en el liderazgo. El liderazgo es conversacional, el liderazgo es influencia y el liderazgo es situacional. ¿Por qué relacional? Obviamente, yo genero la relación con las personas, con mis equipos, y sobre todo esta relación está basada en conversaciones, ¿no? Doy instrucciones, superviso, delego, entreno, ¿listo? Esto es una conversación continua con la gente, ¿ok? Cuando hablamos de contextual, es que en cada situación hay un contexto, ¿ok? El contexto del área de ventas, el contexto del área de compras, hay una zona contextual. Y por último, el liderazgo situacional. Aquí significa que el líder da un liderazgo, que quiere decir una forma de atender a cada colaborador dependiendo de su nivel de desarrollo. Por ejemplo, yo puedo tener una persona que acaba de entrar al puesto y le tengo que dar un estilo directivo. ¿Por qué? Porque tengo que darle más instrucciones, capacitarlo más, etcétera. Pero a lo mejor en mi equipo tengo a alguien que está quemado, ¿no? Un burnout, que ya está sobrepasado de trabajo. Entonces hay que dar otro estilo de liderazgo. ¿Por qué hablo de esto? Porque en las organizaciones, justo la forma en que se comunican es entre equipo. Sí existe la comunicación organizacional que da estos boletines, mails, informan lo que está sucediendo,
a lo mejor dan noticias, tienen un periódico mural. Eso puede funcionar mucho, pero sobre todo la comunicación que hay entre las personas. Y aquí entra temas muy interesantes, Gaby, como la seguridad psicológica, en donde en las organizaciones yo puedo hablar sin el temor a ser rechazada, sin el temor a ser cuestionada, juzgada. Yo puedo dar mi opinión, yo puedo decir, oigan, aquí estoy viendo un problema, levantar la voz y decir, ¿listo? Esto es comunicación. Pero si en un ambiente, oye, no hables porque aquí te enojan, oye, no hables porque las cosas se han hecho así siempre igual. Entonces, ese tipo de cosas inhibe la comunicación en las personas. Entonces, algo que yo he hablado mucho en temas de comunicación y en temas de liderazgo es que fomentemos que las personas se sientan personas completas que puedan hablar, que puedan ser escuchadas en su área de trabajo. Y entonces la comunicación fluye de manera transparente, ¿listo? No hay un tope, simplemente, oye, yo puedo llegar con mi jefe y decirle, oye, mira, está sucediendo esto, hoy se dieron buenos resultados, tenemos una reunión semanal y hablamos todos, porque me acuerdo mucho del caso de una persona, de un líder, que me decía que tenía estos temas de comunicación, que la gente no hablaba, y empezó a decirme, voy a poner estrategias nuevas, voy a poner una junta a la semana donde tengamos oportunidad de hablar. Le dije, muy bien, vamos a platicar a ver cómo te va. Y a la siguiente semana me dice, no funcionó. Y yo, ¿cómo que no funcionó? No. Entramos a la reunión y nadie hablaba, nadie decía nada. Ok, ¿cómo fue? Platícame cómo invitaste. No, bueno, les mandé la invitación y les decían pues, que lo necesitaba todos en esa reunión. Oye, ¿les avisaste de qué ibas a hablar? No. ¿Les dijiste cuál es el objetivo de la reunión? No. Oye, ¿quién habló durante la junta? Yo. Ah, muy bien. ¿No? Entonces no hubo una comunicación. Por eso te digo que la comunicación empieza en casa, ¿no? En la casa del colaborador, en donde está trabajando en su área, en su pequeño círculo, sus compañeros de al lado. De repente yo empecé a ver en algunas organizaciones hace unos años que se mandaban mail y el compañero estaba enfrente. ¿No? Oye, ¿por qué no volteas y le dices, oye, por favor, pudiéramos ver esto? ¿No? Si lo tienes enfrente, no, bueno, tienes que mandar un mail. Entiendo los formalismos organizacionales, pero si hubiera confianza, si hubiera transparencia, comunicación que fluye, no habría problema si no está en un mail o si está o qué, ¿no? Por eso yo trabajo mucho en las organizaciones de generar un ambiente laboral donde las personas puedan hablar, puedan ser escuchadas y entonces hay una mejor comunicación más allá de lo que hace el área de comunicación, que ponen boletines, que ponen pizarrones, que ponen folletos, que ponen mails, que ponen WhatsApp, que son funcionales, ¿no? Pero si no se da la comunicación en los equipos de trabajo en directo, con quien yo trabajo todos los días, con mi compañero, con mi líder, con mi par, pues entonces no va a existir una comunicación que fluya dentro de la organización. Complejo, ¿no? Multifactorial el asunto. Así es. Muy bien, muchas gracias. En tu experiencia, no, ya estoy. ¿Cómo detectar los problemas de comunicación entre personas y entre distintas áreas de una empresa? Ok, era algo de lo que yo te venía ya comentando. Mira, a nivel de personas, yo puedo detectar corporalidad, ¿no? Puedo detectar que la persona ya no habla tanto, ya no conversa tanto, ya no hace tantas preguntas. Ese es uno. Otro es que cuando hacemos un acuerdo o hablamos sobre alguna instrucción, no se realiza de la forma en que queríamos que se hiciera. Entonces ahí hubo una mala comunicación, ¿listo? Entonces vamos a sentarnos, vamos a alinearlos, igual, cuáles son los hechos, cuál es el impacto y cuáles acuerdos vamos a dejar adelante, ¿listo? Eso es one to one. Y aquí te comentaba principalmente es porque no escuchamos, no hacemos preguntas y vivimos en un mundo de suposiciones. Entonces mejor pregúntale a los. Cuando hablamos a nivel organizacional, sí es un poco más complejo porque es más, la encrucijada puede ser mayor, pero cuando no se cumplen tareas que se pidieron, ¿listo? O no están al nivel satisfactorio como lo necesitaba el cliente interno, ahí ya hay una señal de mala comunicación, ¿listo? Cuando las personas no comprenden el objetivo prioritario, ¿no? de su área,
hay mala comunicación. Yo, por ejemplo, me dicen las personas que tengo 1000, 8000 correos y me hago bolas. Si tú no tienes cómo priorizar ese trabajo, tienes mala comunicación en la estrategia. ¿Listo? O sea, yo ya sé que si la estrategia es tal y tal y tal y llegan correos referentes a esa estrategia, pues son los prioritarios, ¿no? Entonces, si no me queda claro eso, no voy a poder hacer una priorización adecuada. Esa es otra señal. Y cuando obviamente no se dan los objetivos que se esperaban, son señales de alerta. El tema es que cuando no se llega a los objetivos que se esperaban, ya es muy arriba el tema, o sea, ya está, hay muchas cosas abajo. Entonces, ¿cómo saber en poner pequeñas señales de alerta cuando algo está sucediendo en la comunicación en el equipo, entre líderes, con pares, hacia abajo, para detectar inmediatamente cuando hubo una falla en la comunicación? No esperarnos hasta que al final del mes los resultados no se llegan o hasta el final del año los resultados no se alcanzaron. Creo que ya ahí es muy tarde. Por eso es muy importante la cultura de revisión, de seguimiento, de evaluación, de verificación. ¿Por qué? Porque entonces puedo detectar a tiempo una situación de mala comunicación o un error antes de que este sea una bola de nieve y sea más complicado arreglarlo. Entonces sí, necesitaríamos poner atención, estar atentos. Yo siempre les digo a los líderes, ustedes, su trabajo es observar, su trabajo es hablar, su trabajo es escuchar. Ustedes no están aquí para hacer cosas o manufactura o no, ustedes están para pensar. Entonces, por eso es tan importante que puedan detectar cuando hay un problema y no que les llegue de rebote, porque muchas veces son los últimos en enterarse cuando algo está sucediendo, ¿no? Muy bien, entonces ya con esta respuesta también nos has contestado la siguiente, de qué tan fácil es resolver y corregir estos problemas. Bueno, nos diste muchas herramientas para hacerlo, pero más bien, ¿qué tan fácil es detectarlos, los problemas, poner estas alarmas, construir estos indicadores que tú menciones y darle seguimiento para poder hacer las correcciones en el tiempo adecuado? Mira, lo primero, yo siempre digo, hay una máxima en coaching que dice, yo puedo llevarme toda la vida para darme cuenta de algo y un segundo para resolverlo, para hacerme cargo. O puedo llevarme un segundo para darme cuenta y toda la vida para hacerme cargo. ¿Qué quiero decir con esto? Uno, que tanto a nivel personal como a nivel organizacional dentro de las empresas haya esta disponibilidad de estar atento. ¿Por qué? Porque de repente nos gana la rutina, las exigencias cotidianas, el trabajo, y simplemente empiezo a tener roces con mis compañeros, ya no le contesté bien, ya no le ayudé en lo que me había pedido, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas hacen que el problema, que a lo mejor era una cosa muy sencilla de agarrar el teléfono y preguntarte, oye, esto que habíamos visto en nuestra última reunión, que tuviste algún problema, sucedió algo, en lugar de hacer algo tan sencillo, acaba siendo tan grande, ¿no? Que a lo mejor hay un problema de producción, hay un problema de reparto, hay un problema que ya implica recursos financieros y tiempo más de la empresa. Entonces yo siempre les pido es estar atentos y con la disposición de saber que las cosas se pueden mejorar constantemente. Las cosas no son así porque así son, cambian constantemente. Entonces, si tú crees que haciendo las mismas cosas vas a crecer, vas a tener los mismos resultados, estás en un error. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los demás no están haciendo las mismas cosas, están innovando, están inventando, están haciendo cosas nuevas, ¿listo? Y justo la comunicación en los equipos de trabajo son necesarios para llevar a cabo innovación, para llevar cosas de creatividad, para mejorar resultados. Porque una persona puede ser fantástica soñando, fantástica en crear, pero si no tiene un equipo atrás que responda a eso, que vaya hacia eso, no va a llegar a ningún lado, va a estar nadando contra corriente todo el tiempo, ¿no? Recuerdo de casos icónicos como estaba el caso del iPhone, que si recordarás, estaba Sony tenía
todas las canciones y todos estos regalías, porque pues ahí los tenía todo el equipo tecnológico, porque tenía ya guardado y cautivo el mercado del sonido, de las caseteras, de los radios, todo esto. Y cuando alguien de Sony dijo, oigan, ¿y si hacemos un equipo donde adentro estén las canciones y las personas? Ah, no, mi área está muy bien con sus regalías. Ah, no, mi área está muy bien con sus servicios de producción. Ah, no, ¿listo? ¿Por qué? Porque estaban engolosinados con lo que ya tenían y no veían la posibilidad de otras cosas. ¿Quién llega y les gana el mercado? Apple, ¿no? Que con una empresa que se comunicaron, que se pusieron de acuerdo, y ellos no tenían más nada, simplemente una tecnología totalmente nueva y les ganaron el mercado en cuestión de segundos. Entonces, ¿por qué digo esto? Para que en las organizaciones estemos atentos, que los grandes problemas o perder grandes oportunidades es justo porque no hubo un canal adecuado de comunicación, donde alguien levantara la mano y dijera, oye, este es un problema, oye, y tenemos una mejor forma de hacer algo, oye, podemos innovar haciendo esto. Si no damos canales para que la gente hable, para que la gente comparta, para que eso sea transparente, pues simple y sencillamente esas oportunidades de negocio pues, se pierden, esas oportunidades de mejorar situaciones, de mejorar los resultados se pierden. Entonces, démonos cuenta que nunca las cosas van a ser así y así siempre. Cambian. Y qué bueno que cambien. ¿Listo? Nada más hay que estar atentos a hacer los cambios adecuados para eso. Muy bien, muchísimas gracias. Es un gran ejemplo, efectivamente. Finalmente, y muchísimas gracias otra vez por tu tiempo, por compartir todo esto con nosotros. ¿Cuál es la recomendación número 1, la más importante que elegirías para mejorar la comunicación en una empresa y entre personas? Fíjate que una cosa que aprendí en su momento fue observar. Abrir los ojos y observar qué es lo que está sucediendo en el entorno. Y si me pides una regla, yo te puedo decir que lo más importante es que aprendamos a escuchar. ¿Listo? Que hemos aprendido a que hablar es el poder, el que habla es el que tiene toda la autoridad, el que habla es el que todo el mundo le pone atención, ¿listo? Pero irónicamente, decía Rafael Echeverría, la escucha valida el habla. Si yo no tengo una audiencia, una persona que me escuche, así yo diga todo lo necesario, la fórmula para la vida, lo que tú quieras y mandes, si nadie me escucha, no me importa lo que yo estoy diciendo. Las letras, las palabras se las lleva el viento. Pero si hay una sola persona que me está escuchando, me valida primero como persona y valida mi mensaje. Entonces, el paso número 1 es aprender a escuchar. Fíjate que yo soy contador público de primera carrera. Y cuando me meto al tema de conocer a los demás, de conocer psicología, de meterme a maestría de terapia breve, donde yo me tenía que sentar en una sesión de 60 minutos a escuchar a alguien, yo decía, no, hombre, sí ya aprendí a escuchar, yo escucho magnífico, pero no, porque dentro de nosotros, al escuchar, automáticamente tenemos interpretaciones que hacen que lo que yo estoy escuchando lo empiece a entender de otra manera. Entonces, mi paso número 1 es invitarlos a escuchar, a observar. Y escuchamos con todos nuestros sentidos, con la vista, con el oído, con nuestra mente, con el corazón. Entonces, aprendamos a escuchar. Y el segundo es, hagamos preguntas. Yo les digo a mis coaches, a mis equipos de aprendizaje, ¿en qué momento se nos olvidó el español, no? O sea, todas las preguntas empiezan con un qué, cómo, cuándo, por qué, para qué, quién, dónde, ¿no? Y ese tipo de preguntas ya las perdimos. Si hacemos preguntas abiertas, preguntas poderosas, uno, mejoramos la relación entre las dos personas, mejoramos la relación en los equipos, porque estoy haciendo una pregunta que haga pensar. Si yo doy la solución, no le estoy dando la oportunidad a los demás a que cuestionen y no le estoy dando la oportunidad a los demás a que innoven. Entonces, para mí, las dos herramientas básicas es escuchar y hacer preguntas. Yo dije que ya era mi última pregunta, sin embargo, tú mencionaste algo bien interesante que son las preguntas poderosas. Y entonces voy a
abusar de ti y te voy a pedir que me comentes un poquito sobre qué son las preguntas poderosas y por qué son tan importantes. Sí, mira, a veces sucede que hacemos preguntas justo pensando en mi monólogo interior. Entonces hago preguntas cerradas, esperando que el otro me conteste lo que yo quiero entender en mi imagen mental, pero no me interesa quién es el otro, ¿sabes? Entonces, cuando hacemos preguntas poderosas, tienen que ser en primer lugar abiertas, para que provoquen a la reflexión, para que hagan pensar tanto a ti como al otro, ¿no? Oye, ¿cómo ves esto? ¿Qué pasos podemos hacer? Pero si tú le dices, oye, ¿y si empezamos por aquí, te parece? Sí. Oye, ¿y si empezamos por acá, te parece? Sí. Entonces, ya no es una conversación, es un monólogo, ¿no? Entonces, hacer preguntas que hagan pensar, hacer preguntas que reten, hacer preguntas que hagan ese movimiento de, pudiéramos hacerlo por aquí, pudiéramos hacerlo por acá, pudiéramos hacer... El ser humano tenemos una facultad cerebral impresionante, pero que no utilizamos porque no hacemos preguntas y no hacemos buenas preguntas. Entonces yo digo, usa preguntas abiertas, empieza por las sencillas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Listo? ¿Quién es responsable? ¿Dónde empezamos? ¿Cuándo terminamos? Entonces, este tipo de bagaje de preguntas nos va a ayudar a encontrar mejores soluciones. Y yo le llamo preguntas poderosas porque son preguntas precisas. O sea, imagínate que tú traes en la mente un tema y que estás platicando con una compañera, un compañero de trabajo, y esa persona te hace una pregunta que tú dices, no la había visto por ahí, no había visto esa posibilidad. Entonces son preguntas ortogonales, ¿no? O sea, de orto, de correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento mueven la reflexión, ¿listo? Sacan de contexto a la persona y abren la posibilidad de ver otras cosas. Entonces, yo me gusta mucho ver cómo son los niños, por ejemplo, ¿no? Que te preguntan por qué. Hay una metodología, no recuerdo el autor, te quedaría mal, pero decía, pregunta 5 veces por qué. ¿Listo? Oye, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Y por qué creemos que debería de ser así? ¿Y por qué crees que debería, no? Entonces, a veces parece como molesto porque me están preguntando 5 veces por qué, pero en realidad es para buscar una solución. Pero en lugar de hacer ese tipo de preguntas de por qué, haz preguntas que te ayuden a ti y a tu interlocutor, interlocutora a cuestionar formas de pensar, a cuestionar cosas que hacemos siempre de una misma manera. ¿Cómo lo podríamos hacer diferente? ¿Cómo podríamos mejorar este proceso? ¿Cómo podríamos? Fíjate que hace unos años leí un artículo de una empresa en Alemania que tenía una área que se llamaba el área de las preguntas, así, literal, donde constantemente las personas eran cambiantes de diferentes áreas. Entonces, de repente eran personas de ventas, de compras, de finanzas, de reparto, N cosas, de muchas áreas de la empresa, y empezaban a recorrer, ¿no?, la organización, y empezaban a ver, oye, ¿por qué este vaso se pone aquí? Esto debería de ser la mejor forma, y hacían su lista de preguntas. Y al final decíamos, a ver, cuestionaban todo. ¿Cuántas veces no has cuestionado o has dejado de cuestionar lo que haces? Entonces, por eso es tan poderoso hacernos estas preguntas constantes entre nosotros primero, o sea, preguntas hacia mí mismo, hacia mí misma, y después preguntas hacia los demás. Oye, esto lo podríamos hacer de otra manera, lo podríamos mejorar, ¿cómo consideras que esto podría ser más fácil? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo te hago una pregunta, te estoy tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque espero que me contestes algo desde tu posición. Entonces estoy validando la relación y te estoy validando a ti como alguien que pueda aportar. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido